Tema número 1. ¿Qué entiendo por el hombre frente a la vida? Tenemos que preguntarnos qué es el hombre, y para ello pues he dejado en la plataforma un libro, los primeros capítulos del libro de ¿Qué es el hombre? De Emeric Coret, que es un esquema de una antropología filosófica, pero ahí están los fundamentos antropológicos, filosóficos, para entender un poquito las generalidades de lo que es el ser humano. Obviamente es un concepto inacabado porque el ser humano se está haciendo cada vez que avanza la historia, avanza la técnica, avanza la cultura, también avanzará el arte e incluso la religión, por lo cual la definición de hombre se tiene que ir actualizando constantemente, pero al menos es un principio, ¿verdad?, bastante bien fundamentado para entender las dimensiones de la esencia humana. La antropología filosófica se nos presenta entonces como una de las ciencias que estudia al hombre. De hecho, antropología viene de antropos, que significa hombre, y logos, que es ciencia. El objeto de estudio es el fenómeno humano, las paradojas más enigmáticas como el origen del conocimiento científico, los juicios, los valores, la libertad, la comunicación, la religión, por mencionar algunos de los problemas que tocará la antropología filosófica. Sin embargo, además de algunos elementos de antropología filosófica que veremos en esta asignatura, también tenemos que tocar toda la parte, ¿verdad?, doctrinal, que está incluida pues dentro del catecismo o el compendio de catecismo. Así que trataremos de hacer un pequeño híbrido entre estos dos elementos, ¿verdad? La visión filosófica del hombre, ¿verdad?, ligada a la visión teológica del hombre. Algunas perspectivas acerca de qué es el hombre. Es importante también que descubramos que hay varias formas de definir al ser humano. Hay varias posturas, decimos, o perspectivas o visiones que plantean cómo es que el hombre, ¿verdad?, existe y de alguna manera cómo es el hombre, ¿verdad?, en esencia. La primera visión es la visión determinista. Afirma que el ser humano es un ser influenciado por fuerzas del universo. Entonces ahí entran todas las disciplinas esotéricas, ocultistas, que creen que el ser humano está predeterminado, está predestinado a ser como es porque los astros, ¿verdad?, o los espíritus, o cualquier otra circunstancia, pues influye para que sea así nuestra historia. Y por tanto empieza a liberar al hombre de su responsabilidad. Esta idea de que el hombre no es completamente libre, además, es una visión determinista. El hombre está obligado a ser de una determinada manera, porque de repente su signo zodiacal lo determina, porque de repente, no sé, cualquier característica esotérica le predetermina a ser quien es. Y entonces al hombre se le empieza a generar esta idea, ¿verdad?, a través de los medios de comunicación, de que no somos completamente libres, sino que estamos programados, ¿verdad? Y que podemos cambiar esa programación, pero para hacerlo hay que ocupar ciertos rituales, ciertos métodos, ¿verdad?, ceremonias, que el hombre tiene que acudir a ellos para poder modificar su destino, ¿verdad?, mejorar su suerte, mejorar su fortuna, lograr su éxito. Entonces, esta imagen del hombre determinado, ¿verdad?, es la que algunos tratan de sostener a través de las famosas ciencias ocultas. La visión cientificista, por otro lado, mira que el ser humano básicamente es un ser orgánico cuya capacidad neuronal le permite ser simplemente más racional que el animal, que el resto de los animales del planeta, al grado que es capaz de imponerse, de tener esa hegemonía, ¿verdad?, de dominio. En este sentido, entonces, ven a Dios, si lo consideran, lo ven como un ser también arquitecto, como un ser artífice, como un ser matemático, ¿verdad?, que programó toda la ley del universo, y tienen esta imagen pues deísta de Dios, no de un Dios personal con el cual entra en una intimidad espiritual, sino de un Dios que simplemente es el genio que inventó todo el universo y por tanto es como un gran científico, ¿verdad? Esa es la visión cientificista. La visión filosófica afirma que el ser humano es un ente formado por cuerpo, alma y espíritu. En el caso de Platón decía que solamente era alma y cuerpo. En el caso de Aristóteles decía que somos seres ilemórficos, donde el alma es la forma del cuerpo, está unido. Después llegaremos al lado de Santo Tomás de Aquino, que considerará al ser como un ser con cuerpo, con alma y con espíritu, las tres realidades. Es un ser tripartito, pero también como una especie de unidad. Y hoy en día, en la visión tanto filosófica como teológica, vamos a decir que el hombre en realidad es una entidad como unidad psicosomática, donde el alma no está
dividida del cuerpo, ¿verdad? El espíritu no está dividido del cuerpo, sino que forma parte, ¿verdad?, de la esencia humana. Y hacemos una clara diferencia también filosófica entre lo que es el alma y lo que es el espíritu. Más adelante miraremos un poco de ello. Por tanto, es un ser que también se vuelve enigmático para sí mismo, cuya principal característica es la racionalidad, la cual le da la capacidad de abstraer y dominar su entorno, así como de comprenderse personalmente de una manera consciente de su existencia. La visión psicológica, por otro lado, ve al ser humano como un ser inteligente, obligado a ciertas conductas por la influencia del organismo, del entorno, de las convicciones personales, de su propia personalidad que lo determina y todo lo que está retenido en su psiquis o en su mente, porque tenemos obviamente varias realidades, no solamente la conciencia. Para el psicólogo está el preconsciente, el consciente, el subconsciente, el inconsciente, y cada uno de ellos ejerce en diferentes niveles cierta gestión, ¿verdad?, para poder mover la voluntad del individuo, a veces conscientemente, a veces inconscientemente, a veces fue movido por el subconsciente. La visión bíblica, por otro lado, ve al ser humano como la creación de Dios, que está dotado de dignidad porque somos imagen y semejanza de Dios. Así que al habernos hecho Dios a imagen suya, por tanto el hombre adquiere esta dignidad, dignidad de hijo de Dios, criatura de Dios. Desde la perspectiva teológica, pues el ser humano es una unidad psicosomática, al igual que dice la palabra, criatura de Dios, dignificada por Dios, no solamente en el momento de la creación, sino con la restauración de la naturaleza humana a partir de la persona de Cristo. Por lo cual, en la teología, pues el ser humano se ve invitado por Dios a formar parte de este retorno, de este volver a su naturaleza primigenia, pero para poder lograrlo tiene que aceptar primero el hecho de que Cristo era enviado del Padre, que ha venido a salvar la humanidad, y que obviamente tiene que haber un acto de fe, ¿verdad?, de aceptación del mensaje de Cristo, de vivencia de estos valores evangélicos que Él nos trae, y pues en medio de la valentía, del heroísmo de vivir como Cristo manda, se puede adquirir la santidad necesaria para poder restaurar esta naturaleza que Dios ha deseado para la humanidad desde el principio de la creación. Entonces, en la visión teológica existe la oportunidad del hombre para retornar a Dios y ir a esta realidad que llamamos estado de reino de los cielos, ¿verdad?, que es donde el hombre adquirirá nuevamente la naturaleza que el pecado le robó, y que de alguna manera, pues, con la voluntad de Dios y la providencia de Dios, se va a ir ayudando, ¿verdad?, en la gracia hasta volver a recuperarla por completo. Todas estas posturas que hemos mencionado, visiones o perspectivas, también van generando ciertas preguntas, y vamos a tratar de ir dándole solución a algunas de estas preguntas. Quisiéramos darle soluciones directas, es decir, soluciones que pudiéramos cerrar por completo el dilema, cerrar por completo el problema. Sin embargo, no es posible. Aún así, nos vamos a acercar bastante a la respuesta de ¿qué soy? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué hago aquí? ¿Para qué estoy aquí? Esas preguntas que eran filosóficas, con la teología van a tener una respuesta que solamente los ojos de la fe pueden hacernos aceptar esta realidad, ¿verdad?, que sostenemos como la verdad revelada por el mismo Dios a través de su palabra. Por lo cual miraremos las respuestas a cada una de las preguntas a lo largo de toda la clase, ¿verdad?, dándole solución a estos grandes misterios que la filosofía en su momento planteó también. Para terminar, quiero dar algunas frases importantes de lo que dicen algunos pensadores sobre qué es el hombre. Dice, bueno, la Biblia, que Dios, el hombre, es imagen y semejanza de Dios. También dice Protágoras que el hombre es la medida de todas las cosas. Dice Hobbes que el hombre es el lobo del hombre, significa que el hombre se ataca a sí mismo, es autodestructivo porque ataca a sus propios congéneres. El hombre es también un zoopoliticón, dice Aristóteles, un ser social, ¿verdad? No puede ser una isla, sino que es un ser que tiende a la vida social. El padre Pedro Arrupe, sacerdote jesuita, dice que el hombre es ya un homo consumens, dejó de ser el homo habilis, el hombre hábil, y el homo sapiens, el hombre que piensa, para dedicarse simplemente a ser un homo consumens, ¿verdad? En un tiempo fue un hombre muy productivo, muy habilidoso, pero últimamente nos estamos volviendo demasiado dependientes del consumo. Por otro lado, dice Nietzsche que el hombre es una cuerda entre el animal y el superhombre.
está tirando ahí en esa cuerda. Por un extremo está la animalidad y bestialidad del hombre, ¿verdad? Que a veces tira para un lado, y está también por otro lado el ideal, ¿verdad? Del superhombre, del hombre que ha superado a sí mismo. Para poder alcanzar esto, entonces el hombre tiene que aprender a lidiar con esos dos extremos, ¿verdad? Por otro lado, pues está Heidegger, otro existencialista, que va a decir que el hombre es un ser para la muerte, una imagen bastante pesimista. Para el mundo cristiano no es así, ya que el hombre pues está llamado a ser, a vivir siempre, a la vida eterna que nos promete Dios. Pero igual, él era ateo, por lo cual no creía en el más allá. Blaise Pascal, el famoso filósofo y matemático francés, también creía de que el hombre es una caña pensante, significa que es un ser muy frágil, pero con una gran capacidad mental, ¿verdad? Así que es una caña pensante. Y algo parecido, pues, es de Miguel Unamuno, que dice que el hombre es un animal enfermo, es un animal que no tiene las facultades de los restos de animales, ¿verdad? Y la única herramienta que le sirve para imponerse es la razón, y al parecer, pues, es suficiente.